Nadie nos enseña a ser mamás. Nos dicen que la maternidad es amor incondicional, sacrificio y felicidad absoluta. Pero rara vez nos hablan de lo que implica para nosotras como mujeres. Somos Ilse y Nadie. Y esto es No me enseñaron a ser mamá. Hola a todas, bienvenidos de regreso al podcast No me enseñaron a ser mamá. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Elisa. Elisa nos va a platicar un poquito más sobre su experiencia en este tema que es la carga mental, esta carga invisible que muchas veces solamente las mamás somos quienes tienen el superpoder de verla y de identificarla y todo este agotamiento mental de la maternidad. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola Ilse, muy bien, muchas gracias y hola a todos los que nos escuchan. Muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y bueno, ahorita nada más me están viendo a mí, pero pues nadie no pudo acompañarnos en este episodio porque lamentablemente pues está enferma, pero ya la verán la siguiente semana en los demás episodios. Vamos a empezar con este tema, Elisa, una vez más. Gracias por unirte a este proyecto, por alzar la voz de lo que es la maternidad realmente. Y bueno, platícanos un poquito más de ti para todas aquellas mamás que no te siguen todavía en Instagram, todo lo que nos quieras contar sobre ti y cómo es que te llamó la atención este tema. Sí, claro, muchas gracias Ilse. Bueno, yo soy Elisa Lozano, tengo 34 años, tengo tres hijos, un bebito de 3 meses, un niño de 4 años y una niña de 7. Y bueno, yo empecé justamente con la cuenta de Instagram que se llama Mommy Nobody Told Me y tiene ese nombre y estamos platicando un poquito antes de eso. Tiene ese nombre porque es como de justo todas esas cosas que nadie me dijo que iban a pasar cuando iba a ser mamá, ¿no? Como que todo el mundo te explica así de, uy, prepárate para ya no dormir nada, uy, sí, está cansadísimo, uy, 1000 pañales y hay 4000 cosas detrás de los pañales y de las desveladas, que son, en mi perspectiva, a veces mucho más fuertes y que nadie te contó, ¿no? Entonces, mi intención cuando creé la cuenta es, obviamente, desde que estaba embarazada, yo empecé a seguir varias cuentas de mamás influencers y así como pues para irme fogueando. Y cuando nació Alonso y cuando empecé a ser mamá, dije, ¿por qué no me está saliendo como a ella? ¿Sabes? Como, para empezar, soy una mamá que trabaja, seguí trabajando cuando nació Alonso, entonces no me identificaba con ninguna mamá con su mochila de lactancia, saliendo todos los días, dejando a su hija en guardería, yéndose a la oficina, extrayéndose leche, regresando por su hija. O sea, yo veía puras mamás en casa, con sus hijos y como una maternidad un poquito como perfeccionada, ¿sabes? Y entonces yo decía, esto no me está saliendo, ¿qué estoy haciendo mal en la ecuación? Y platicando al principio con literal, yo no tenía casi amigas que tuvieran hijos, fui como la primera. Ajá. Entonces, platicando con amigas de la sala de lactancia, literal en mi trabajo, me empecé a dar cuenta que no, que esa era como la realidad de la maternidad. Y entonces fue cuando dije, o sea, necesito que más personas, más mujeres como yo puedan tener un espacio donde se sientan identificadas con una maternidad un poquito más real. No porque las otras no sean reales, ¿no? Pero tal vez son con mucha ayuda más o tal vez son en otras circunstancias. Y Claro, por eso creé la cuenta. De ahí nació Mommy Nobody Told Me. como dices, no es que no sean reales y bueno, cada quien decide lo que mostrar en sus redes, ¿verdad? Pero Claro, creo que sí hace falta más, como dices, este tipo de contenido más real, más realista, más tal vez promedio, si podríamos decirlo de cierta manera, porque claro, bueno, vemos grandes influencers que nada más nos muestran que el bebé o el niño está súper bien vestido, pero tal vez no nos muestran qué tuvieron que hacer para que su hijo se viera así, ¿verdad? Pero claro. me encanta, me encanta. Me encanta esto y fue por eso que te buscamos, Elisa, por tu contenido real, porque estás alzando la voz, mostrando estas realidades que no muchas veces se hablan o que muchas de nosotras llegamos a la maternidad sin saber que estas cosas podrían pasar. Y de aquí viene nuevamente Totalmente. el nombre del podcast, de no mencionan a ser mamá, te dicen ciertas cosas, pero hay tantas cosas que se han omitido que yo creo es una injusticia no decirlas entre mamás. El tema de hoy es el agotamiento mental y la carga invisible de la maternidad. Muy pocas personas en nuestro alrededor se percatan de esta carga mental, de este agotamiento mental. ¿Qué, ¿A qué me refiero con todo esto?
las citas del doctor, la lista de los útiles de los niños, el peso del bebé, si ya le cambiaste el pañal, cuántas veces le has cambiado el pañal, si ya comió. Yo cuando llegué a ser mamá no sabía que podía ser tan agotador tener en la cabeza tantas cosas, como un to-do list permanente que parece que no podemos tachar más y más cosas. Se sigue creciendo la lista. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia, en qué momento fue que tú dijiste, wow, o sea, esto es demasiado, ¿cómo le voy a hacer con tantas cosas que tengo en la cabeza? Bueno, para empezar, yo creo que lo describiría como un celular con 1000 aplicaciones abiertas y que no puedes cerrarlas todas y aunque las cierres sigue gastando energía, ¿no? O sea, creo que así describiría el cerebro de una mamá. Hay muchos retos o sea, por los que pasamos desde que estás embarazada que no tenías ni idea, ¿no? Eh, Empieza el miedo y es un miedo real. O sea, tú creías que tenías miedo a algunas cosas, no. O sea, en el momento en que te embarazas es cuando empieza el miedo de verdad, ¿no? Y empiezas a preocuparte por cosas que ni siquiera sabías que podían existir, ¿no? Y entonces te empiezas a preocupar por si la leche que estás tomando, si es buena, si tiene calcio o si no, si le va a dar, aparte, también, Ilse, tenemos que sumar un poquito, porque yo a veces siento que platicamos de pronto, no sé, con las abuelas o así, y como que nos dicen, ay, es que qué padre que tengan tanta información hoy en día. Y también dicen como, ay, no era tan complicado en nuestros días. Y es Ujú, que yo creo justo que la información en nuestra generación es una bendición, pero también puede ser una maldición. O sea, hay tanta información a nuestro alrededor que desinforma y aparte nos abruma. Y también vivimos en una era, y yo incluida, donde hay un montón de influencers y donde algunas personas se llegan a tomar esa información como si fuera enciclopedia, ¿no? Entonces, de pronto tú escuchas a un influencer en la que confías mucho porque generamos ahora este bond a través de la sí, pantalla, la ¿no? conexión, claro que sí, sí. Ajá, y entonces tú ves y dices, claro, y yo soy así, y esto me encanta y me gusta, y mis hijos son parecidos, y yo materno igual. Y entonces esta mamá influencer dice, a mí hacerle la rutina de 6 a 7 me funciona y me duerme toda la noche. Entonces tú haces la rutina de 6 a 7 y no te duerme toda la noche tu hijo y dices, ¿qué está pasando, no? Y luego te volteas y te dice otra, no, 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 es que no funciona porque no es rutina, hay que dejarlo ya. Y entonces te volteas y el otro dice, claro que no, no hay que dejarlo llorar, lo tienes que acostar semidormido. Esa parte me encanta porque nunca la entendí, que es acuéstalo adormilado, pero no dormido, Sí. para que sepa en dónde Ahorita se que acostó, lo dices, pero o que sea, no sí me se... estoy acordando de, o sea, pero ¿cómo? Pero, ¿se va a despertar o me va a ver, me sigue viendo, me sigue viendo? Ajá, entonces yo era como, ¿qué tan adormilado, pero no dormido? Pero chin, ya se durmió, ¿qué hago? Lo despierto un poco, o sea, me acuerdo perfecto de eso, pero está increíble, tenemos mucha información, pero te tienes que aferrar a el pediatra en el que confías para las cosas médicas. En mi caso, por ejemplo, Alonso fue alérgica a la proteína de leche de vaca, ¿no? Y ahí yo me llené de un mundo de información que de pronto decía, ¿qué es esto? Entonces, me aferré a la gastro en la que confiamos y dijimos, ella va a llevar el caso y no escuché información de nadie más, ¿no? Porque si Ujú, no es demasiado. Está increíble, tenemos mucha información, pero también nos hace tener una carga mental mucho más grande la que tenían nuestras mamás o nuestras abuelas, porque nuestras mamás y nuestras abuelas, si lo ves desde una perspectiva así, es como nos mantenían vivos, ¿no? O sea, como que las abuelas literal lo que hacían era como mantener a los niños vivos, o sea, ¿y qué necesitan para eso? Alimentarse, sí, sí, dormir, cubrir necesidades este, meramente. básicas, ¿no? Correcto. Y luego tal vez la generación de nuestras mamás empezó a buscar más cosas como, que el after school y que vaya a clasecitas y entonces del desarrollo de otras cosas. Pero el salto de nuestras mamás a nosotros es un salto inmenso, o sea, porque nosotros ya estamos preocupadas y está increíble, somos una generación parteaguas que se está preocupando por otras cosas de la infancia que no nos preocupamos y seguramente ya nuestros hijos serán papás mucho más conscientes y demás, Claro, pero la verdad es que nos tocó complicado. sí, la verdad sí, Entonces, nosotros somos una generación preocupada por mantenerlos vivos, como los abuelos. Luego, pues sí, que estimulen otras cosas y demás. Y luego, sus emociones importan. Son claro. personas, no son.
No son pedacitos de carne que hasta que crezcan son seres humanos, ¿no? Son seres Exacto. humanos desde que nacieron. Sí, yo no sé por qué teníamos, bueno, tenían esa idea de que porque eres niño, ay, es niño, o, No pues está cuentas. chiquito, pero es como si lo está chiquito, es un niño, pero siente, pero piensa, pero, o sea, y lo que dices, o sea, somos esta generación que nos está tocando, ¿cómo dicen? La generación, nos están diciendo papás de niños de cristal o no sé qué, ¿no? Bueno, no es de Pero cristal, sí. pero digo, o sea, una generación, yo creo que sí es cierto, cada generación rompió algún un patrón, todas las generaciones tenemos nuestros retos y nuestras ventajas, pero sí, como dices, nos está Claro. tocando muy difícil porque es lidiar con todo lo que ya mencionaste y luego las emociones, cómo le debes de hablar, la crianza respetuosa. Lo que es tan cierto, tenemos tanta información en este momento que abruma y que no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Y aquí es cuando yo, por ejemplo, digo, ya, o sea, voy a hacer lo que es mejor para mí, lo que me funciona para mí y para mi familia, porque aquí es cuando yo entiendo que no todas las familias somos iguales y no todos los niños son iguales y no todas las maternidades son iguales, pero sí tienes toda la razón, o sea, tanta información que tenemos al alcance de, pues, de nuestras manos que llega a abrumar, a ayudar a aliviar algunas veces, pero también a abrumar muchas otras veces. Sí, Sí. totalmente. Y mira, hace poquito platicaba con una amiga que acaba de tener a su bebé, ¿no? Y yo creo que tenemos justo tanta información que de repente, o sea, es buenísimo, ¿no? O sea, tenemos herramientas que nuestros papás no tuvieron, sabemos cosas que nuestros papás no supieron, estudios, o sea, eso es increíble. Pero de pronto también se nos olvida escuchar a nuestra intuición, ¿sabes? Y como nada más esto natural que tenemos, donde sabemos ser mamás. O Ujú, sea, está ahí en nuestra genética, en nuestra biología y sabemos qué necesita nuestro bebé. Sobre todo cuando son muy chiquitos, ¿no? Ya cuando van creciendo te enfrentas a nuevos retos donde creo que sí necesitas más herramientas. Pero yo platicaba con ella y ella estaba muy abrumada porque la lactancia no le estaba funcionando, pero ella estaba muy lastimada, pero a la vez no quería fórmula, pero a la vez le decían esto, pero no estaba durmiendo, entonces le dicen que no va a crecer suficiente, pero, o sea, y entonces le marqué, hace mucho que no hablaba con ella, y me acuerdo que le marqué y le dije, te estoy marcando solo para decirte que tranquila, ¿sabes? Que no estás sola, que confíes en tu bebé, también tu bebé tiene un instinto por sobrevivir. Tu bebé no se va a quedar así de, ah, si no me dan leche, aquí me voy a quedar a morir. O sea, tu bebé sabe lo que necesita, te está pidiendo lo que necesita y tú también. O sea, y si ahorita te toca estar aferrada a una silla, postrada en una silla, pegada a la boobie, y es lo que tú quieres, hazlo. Y si come una hora, si tú estás cómoda con eso, que cómoda, que como una hora. A ver, no quiero decir que no es fácil, ¿no? O sea, que va a ser fácil y, "Ay, no, sí, es que ya no pude desayunar porque llevo una hora aquí". Obviamente tiene sus retos, pero si es lo que tú quieres hacer, que lo demás, o sea, el pediatra te puede decir, claro, confías en ese pediatra, pero tienes que tomar como lo que de verdad, esta parte que tú no sabes y que es de su expertise, y lo que no te suena, lo que no resuena contigo y con tu familia, dile, sí, lo voy a hacer y tú hazlo a tu forma, ¿no? Porque se nos ha olvidado como ese instinto y para no desviarnos tanto y volver al tema de la carga mental, pero estaba pensando como justo, o sea, seguramente nuestras mamás y nuestros abuelos tenían una carga, o sea, la carga mental empieza desde tengo que hacer este ser sobrevivir. O sea, ya no solo tengo que hacerme a mí sobrevivir, ¿no? Tengo que hacer que esta personita sobreviva. Y el simple hecho de alimentar a otra persona, de ser responsable de la vida de otra persona, o sea, por eso te decía, en el embarazo empieza, porque es como todo lo que yo haga en mi cuerpo puede repercutir en que mi bebé esté claro, sano o no esté sano, desde ahí empieza la ¿no? carga. Y ahí es donde empieza y estoy tomando suficiente hierro, no, no estoy tomando suficiente. Esta medicina que tomé, este suplemento tiene algo que no debe de tomar, ¿qué tal si le afecta? ¿Qué tal si el desarrollo cerebral de mi bebé se ve afectado? ¿Qué tal si, o sea, qué tal si que la diabetes, que tengo diabetes gestacional, mi bebé va a ser diabético Sí, desde que desde que tú nació? misma te prohíbes comer ciertas cosas en el embarazo, tomar ciertas cosas por miedo
hacerle daño. Correcto, yo me acuerdo que y digo mi primer ginecólogo porque lo amo y lo adoro, pero cuando nos mudamos acá, pues tuve que cambiar, nos mudamos a Querétaro y tuvimos que cambiar de ginecólogo porque mi esposo me dijo, estás loca si crees que cuando tengas contracciones nos vamos a ir a Ciudad de México para que nazca allá. Los dos han sido, la verdad es que una bendición en nuestras vidas, pero el primero yo le decía, oye, es que, porque yo en mi primer embarazo, yo he sido tres mamás completamente diferentes con los tres Ujú, niños, ¿no? Y yo creo que solo una mamá que tiene más de uno entiende esto, que cada hijo necesita cosas diferentes y tú también estás en diferente etapa de tu vida con cada claro, hijo. sí. Y con Alonso yo fui así, me leí todos los libros, todos los estudios, todos los informes. Yo llegaba con mi ginecólogo con una libreta así con 40 preguntas para responder. Y me acuerdo que en una de esas le dije, oye, es que las grasas trans de las papitas, se me antojan unas papitas, pero se la paso directo a la bebé. Me dijo como, a ver, ¿tú no crees que te comes una grasa trans y le llega por el cordón umbilical una grasa trans a tu bebé? O sea, tu bebé va a absorber lo mejor de tu cuerpo. Así que, y me dijo, y le afecta más a tu bebé esa ansiedad que tú sientes de que se te antojen unas papitas y te las prohíbas a que te des las papitas. O Ujú, sea, a tu bebé no le va a afectar la bolsa de papitas que te echaste, le va a afectar más esta ansiedad que estás sintiendo de, no, pero es que si me las como le va a hacer daño, pero es que se me antojan horrible y me las estoy prohibiendo y luego tú crees que ya nace y lo vas a tener aquí y va a ser más fácil. Pues la verdad es que conforme, o sea, yo creo que la etapa en cuanto nacen es la más fácil si le haces caso a la intuición, ¿no? Porque es como muy instintiva, es como muy animal todavía. Quiero pensar sí, como tu bebé tiene instinto de sobrevivir, tú tienes instinto de protegerlo, va a fluir y funcionar. Cuando empiezan a crecer es cuando empieza esta carga todavía más fuerte, que para mí es la carga emocional. O sea, esta carga física, que es desvelarse, cambiar pañales, hacerle rutina, llevarlos a dormir, todo eso, todo eso. la cita del pediatra, lo que decías. O sea, yo creo que yo dividiría la carga mental que tenemos en dos, ¿no? Una que es la que puedes poner en una lista, un to-do list, así de, ok, cita en el pediatra, entonces lo descargo y ya lo tengo en mi agenda. Vamos a turnarnos las despertadas en la noche y entonces las puedes compartir. O sea, es esta carga mental que tú puedes poner en una lista y que puedes llegar a compartir y te pueden ayudar a quitártela un poco, ¿no? Y luego está la carga mental que puedes compartir platicándola, pero en realidad nadie te la puede quitar. Y es ahí donde es más pesada, ¿no? Justo ayer me quebré con mi esposo en la noche. Solo me dijo, ¿sabes qué? Es que lo que tenemos que hacer, y le contesté un poco, fue como, ¿qué tenemos que hacer, mi amor? Y solo se me quedó viendo, me salté llorando y le dije, no he estado bien estos días. O sea, no sé qué es, pero llevo unos días que no he estado bien, ¿sabes? Mi esposo me abrazó, me puse a llorar y le dije, es que estoy sintiendo esto, estoy sintiendo que no estoy con los niños suficiente, que entonces estoy con el bebé, porque pues depende de mí, pero no le estoy prestando atención a los niños. Y a los niños ahorita la verdad es que no creo que les importe mucho que no les esté prestando atención, porque están en unas etapas en las que ya juegan mucho entre ellos, tienen otro mundo, pero yo estoy sintiendo lo horrible, ¿sabes? Como ya vi a mi grande crecer y es un duelo porque ya tiene 7 años y literal como que a los 6, 7, ¡pum! Se despegan un poquito más de ti, ¿no? Ya me estás Y pero a preparando, la me estás vez, preparando. sí, literal. Y le dije, no sé si lo que estoy viviendo ahorita es como ese duelo de ver a Alonso ya como más en su mundo, que le digo las cosas y como que dice, ajá, mamá, y no las hace y antes las hacía. O sea, no sé qué es eso, pero traigo demasiado ruido en la cabeza. Justo le dije, traigo mucho ruido en la cabeza y es que no sé cómo callarlo. Y es justamente yo creo que esa carga mental la que es más fuerte y es la que más drena. Sí, lo que dices, creo que hiciste diste un muy buen punto en como dividirla en dos. Esta carga que tú dices que no nadie nos puede quitar porque son cosas que sentimos como mamás y que por ser la mamá esa es la única que nos pasa. Pero hay tantas otras cosas que aquí el debate. Yo lancé esta pregunta en mi Instagram, ¿no? De qué cosas sientes tú que recaen solamente en ti. Y muchas mamás me Ok. contestaron, o sea, cosas que se podrían repartir en, pues entre los dos papás, ¿no? Que también es otro tema enorme, la participación activa
del papá y te digo, yo ya trato de evitar esta palabra de ayuda o apoyo, porque no es de ayuda ni es apoyo, porque es hijo de los dos, o sea, es hijo de los dos Correcto. y es algo que se tiene que hacer entre dos. Y mira, leyéndote un poco lo que me pusieron, me pone todo lo relacionado a la comida, alimentar al bebé, la bañada, la pañalera lista, la cambiada de ropa, la dormida básicamente, ser mamá y los labores del hogar, las cosas de los hijos, dónde está su ropa, cuándo le toca la próxima cita, el mandado, qué comerá, mantener el orden y la limpieza de la casa. O sea, son cosas que, como dices, físicas o tareas que se podrían hacer entre dos personas y que yo creo que aquí recae mucho en la mamá porque venimos de una generación o de generaciones pasadas donde todo esto era cuestión de una sola persona. Pero estando ya en esto de la maternidad, en la crianza y en el mantener un hogar, te das cuenta que tantas cosas es demasiado para una sola persona. Imposible. Por eso se necesitan dos, por eso venimos de dos y por eso es aquí donde viene este factor de la participación activa del papá o de la pareja, donde hay que repartirse lo más posible. Como dices tú, hay cosas que para nosotras es nuestra carga, son cosas que nada más nos pasan a nosotras. Este es un tema tan hablado y tan juzgado que a mí me sorprende cada vez que yo lanzo algo relacionado con esto, cómo me sorprende que, principalmente de mujeres, de mamás, que vengan y culpen a la mujer por haber elegido mal. O sea, eso cómo me molesta porque no debe recaer en o sea, en nosotras que un hombre no esté cumpliendo con su parte del trato. O sea, tú lo elegiste porque creíste que iba a ser la pareja que tú creíste, ¿no? Pero también otra cosa que muchas veces pasamos por alto es que nadie, como decimos, nos enseña a ser papás. Uno no sabe cómo vas a ser de mamá, cómo vas a ser de papá hasta que pasa la situación. O sea, yo digo, Correcto. todo mundo tenemos a los hijos perfectos y somos los papás perfectos antes de tener hijos, porque tenemos una idea y una perspectiva de Totalmente. cómo ser papás, cómo van a ser nuestros hijos. Entras a este mundo de ser papá, ser mamá y aquí cambia todo. Y así como vas cambiando como persona, porque la maternidad te cambia, yo creo, y estoy segura que a los hombres Sí, también. Pero te digo, estos también. comentarios de que culpan a la mujer, es que tú elegiste mal, es que, con qué clase de hombre tienes hijos? Y es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Totalmente. Y, ajá, no, no, no. O sea, eso también me da muchísimo coraje. Pero y también en ese, yo creo que en este tema podríamos hablar literal horas y tener otro Sí, episodio solo para eso. Pero como tocándolo un poquito por encimita. Recae mucho en nosotros, pero creo que hay unos factores que sí están en nuestras manos, que es complicado soltar, pero que sí están en nuestras manos. A ver, tenemos que entender, no es el ideal. Y yo he pasado también por todas las etapas en estos 7 años que he tenido de maternidad, no, no creas. Pero, y llegué a pensar en algún momento de sí, 50-50, ¿y por qué? Y una noche, ¿y por qué? No es justo. Pero tenemos que vivir también tenemos que hacer como varias, como aclaraciones introspecciones, en ¿no? nuestra cabeza. Ajá, yo creo que una de las primeras es, nos hacemos muchísimas expectativas. Había veces, y yo se lo dije a mi esposo una vez, es que yo peleo contigo en mi cabeza. O sea, yo en mi cabeza, estás durmiendo y yo estoy durmiendo al bebé y está llorando. Yo en mi cabeza ya estoy se despertó y me dijo, ¿qué pasa? Y yo digo, es que ¿por qué no lo duermes? Es que ¿por qué no se te ocurre a ti despertarte y decir, algo está pasando, ¿no? O sea, no lo logra dormir, entonces yo me voy a parar a dormirlo, porque entonces mi esposa necesita eso, ¿no? Y entonces nos hacemos muchas expectativas en la cabeza como de, él va a saber lo que yo necesito y por qué no lo sabe, o sea, como por qué no se levanta y no lo hace. Cuando tenemos que entender que el cerebro del hombre funciona completamente diferente, para empezar, Sí, ¿no? sí, Y es entonces, sí, totalmente claro, obvio y hay directo. totalmente. Entonces, necesito que tú me despiertes y aunque me enoje, me digas. Ahorita no puedo. Necesito 5 minutos para estar fuera del llanto de mi bebé, ¿no? En un ejemplo. Y levántate. Y ahí está. Y te sales, ¿no? Pero entonces a nosotros es como, pero ¿cómo lo voy a dejar llorando? Pero es que solo yo lo puedo calmar. Y entonces también entra otra parte, que es, una, no sabemos expresar lo que necesitamos porque creemos y nos hacemos esta expectativa de cómo tienen que actuar conmigo.
Dos, y te sirve para todo, ¿no? Incluso para el matrimonio, solo que los hijos son los que te lo vienen a enseñar a Sí, fuerza. claro, Dos es, controlamos mucho. Y ahorita que me estabas diciendo la parte, y no es por controladoras ni mal, simplemente está en nuestro ADN y o sea, nuestro cerebro sí está pensando en la pañalera. Ah, necesito llevar un cambio por si se moja. Ah, a donde vamos en la fiestita se va a tirar y entonces va a necesitar tal. Ah, ¿y tu esposo en qué piensa si le pides la pañalera? En pañales y si acaso tal vez un suéter, ¿sabes? claro, Porque dice, ah, es de noche y va a tener frío. Y entonces, ¿qué pasa? Recae en mí arreglar la pañalera antes de salir. ¿Y por qué acaba recayendo en nosotras? Porque cuando la pedimos solo mete pañales y un suéter. Pero es que tampoco está mal. O sea, él está metiendo lo que él cree que es claro. necesario, ¿no? Y entonces ahí vuelve la parte de, si quieres que yo haga la pañalera diferente, entonces vamos a hacer una cosa. Dime tal cual que necesitas que venga en la pañalera, ¿no? Sí, Y empezar a soltar un poquito más. esto que estás diciendo ahorita, mi esposo con el tiempo ha ido aprendiendo porque, eh, bueno, con el primero obviamente yo recuerdo que cada vez que salíamos siempre se nos olvidaba algo. Entonces ya sabíamos para la próxima. Y hasta ya ahorita la fecha cuando le digo, ¿puedes preparar la pañalera? Me pregunta, ¿qué necesitamos? Bueno, pero ahí decimos, ahí digo, bueno, me está preguntando. Hay veces que sí, yo me pongo de súper intensa y digo, ay, ¿por qué me preguntas si ya sabe, no? Pero pero no, sí decir, a ver, esto, pero son cosas que van aprendiendo. Y otra cosa que estás diciendo que creo que es muy cierta, nosotros por estar más tiempo con los hijos, somos quien los conoce mejor. Conocemos mejor las probabilidades de lo que puede pasar si no traemos ciertas cosas. Entonces creo que ese también es un Correcto. punto muy importante. El hecho de que él se presente diciendo, ok, preparo la pañalera o ya nos vamos a salir, ¿qué necesitamos? Eso a mí, en mi experiencia personal, me ha aligerado tanto saber que está consciente de que hay que hacer ciertas cosas antes de salir. Y digo, bueno, como dices, no lo va a hacer de la misma manera que yo lo haría, pero tiene esta iniciativa. Pero hay tantas mamás que la verdad no tienen una pareja así de participativa. Claro. Y es aquí cuando en verdad se empiezan como a hundir en todo este agotamiento mental, porque todo recae en ellas. Sí, es muy cierto, como dices, hablando de generaciones, hay tantos papás ya hoy en día que están participando mucho más, pero también hay tantas otras que todavía no. Eso es todo un tema que yo creo poco a poco con el tiempo se va a ver una diferencia más grande, lo que decías, tal vez con nuestros hijos, especialmente yo que soy mamá de dos niños, o sea, me estoy dando la tarea de en verdad criarlos y enseñarles su participación en el hogar. O sea, no solamente es trabajar y dar dinero, no, a ver, es todo esto, es esta responsabilidad que yo creo que tenemos como mamás de hombres. Sí, totalmente. Y seguramente eso también te trae una carga mental importante. ¿Y cómo Claro, está tratando a las niñas desde ahorita? ¿Cómo trata a sus compañeritas, no? Y son todas esas cosas que están aquí, pero justo en lo que decías, yo en algún momento que estaba como muy agotada mentalmente también, y que estaba como, la verdad es que como pensando como, no me ayudan suficiente, sí, en algún punto, también dije, a ver, porque tiene esta perspectiva justamente de pero ¿por qué mi esposo no cambia aquí? Y este lleva a los niños y los recoge y este ve si... Y entonces dije, ¿qué hizo el papá de mi esposo por él? O sea, ¿qué ejemplo de papá tuvo él? No comparado con nadie más. ¿Qué ejemplo de papá tuvo él? Un papá completamente ausente. ¿Y tu esposo qué está haciendo? Tu esposo es súper cariñoso con tus hijos, tu esposo busca tener ratitos de conexión con ellos, tu esposo, sí, tal vez no le encanta que le pidas que haga las cosas, pero ahí está y las hace, tu esposo está aquí contigo, tu esposo te abraza cuando lloras. Y eso no lo vio él. O sea, la brecha que está teniendo él de su papá a él es inmensa y hay que aplaudirse. No por eso se va a quedar ya y le voy a decir, ya no hagas nada más, papacito, sí, tienes que claro. seguir creciendo como Ujú. persona. Pero yo creo que si alguna de las que sí tiene apoyo, porque sí es real y, y la verdad es que en las realidades que nos tenemos que poner también es, vivimos en una sociedad así, ¿no? Y no es que esté bien, ni la vamos a dejar así, la estamos moviendo, pero sí hay que entender que es nuestra realidad actualmente.
Y la otra es también la sociedad e incluso los trabajos tampoco están diseñados para que ellos nos puedan llegar a ayudar un poco más, ¿no? Claro, Entonces, no solo aventárselo todo a ellos, sino, o sea, y yo creo que te puede ayudar un poquito. Si alguno está en esa situación que está sintiendo que su esposo no hace mucho, hagan un ejercicio de pensar cómo ustedes conocen a sus suegros o saben cómo fueron como papás porque se los ha contado su esposo. Hagan una comparación chiquita de dónde vienen y en dónde están y seguramente están haciendo mucho más de lo que hicieron sus papás por ellos y hay que aplaudírselos también y agradecérselos. Seguirlos empujando, pero te ayuda como también a entender. Cuando tú entiendes por qué una persona actúa como actúa, te ayuda mucho más a entenderla, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte. Y luego, pues, o sea, a mí me ha tocado veces que yo he escuchado a mi esposo decirle a su jefe, pues me quedo yo porque es mi hija también. Porque el jefe le ha llegado a decir como, ¿por qué no se queda tu esposa con ella? Y entonces, mira, trabajar o no mi esposa, ella ya se quedó una semana con ella y es mi hija, está enferma, me voy a quedar y no voy a ir al viaje, lo siento, o sea, ¿sabes? Pero yo creo que son cosas que tenemos que ir empujando nosotros poco a poco y que tampoco se dan siempre, ¿no? Y que también hay trabajos, o sea, yo entiendo que también a veces hablamos justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Hay mamás que llegan a tener este apoyo y tal vez no es el ideal, pero ahí está. Pero hay mamás que ni siquiera lo tienen, ¿no? Sé que yo hablo desde un lugar de privilegio, la verdad, en donde mi esposo se puede dar el lujo de contestarle a su jefe y hacer eso, claro, ¿no? Y sé sí. que también hay mucha gente que si le contesta eso al esposo, pues al jefe al día siguiente ya no tiene trabajo y entonces tampoco tiene sustento para traer a la casa, ¿no? Sí, digo, encontrar una respuesta única para todas las personas es imposible, porque lo que decíamos, todas las familias son diferentes, todas las mamás son diferentes, todos los niños son diferentes. Entonces, yo por eso digo que no hay una verdad única, pero podemos encontrar opciones, opciones que funcionen y se adapten a lo que tú eres y a lo que tu familia necesita, porque encontrar y decirte, lo que está Totalmente. diciendo Elisa es la verdad absoluta, lo que estoy diciendo yo es la verdad absoluta, no es el caso. Como dijo Elisa, nosotros estamos hablando desde un lugar de privilegio porque nuestra realidad así es. Yo te puedo decir que yo estando aquí en Canadá, la sociedad obviamente es totalmente diferente o muy diferente a México en el aspecto de que aquí sí hay una cultura de este balance de trabajo y vida. Peter, mi Sí, esposo, como dices, puede decir, hoy voy a llegar tarde porque voy a llevar a mi hijo al doctor. O sea, hay más flexibilidad en todo este ambiente familiar donde saben y no juzgan porque estás poniendo a tu familia primero, pero yo entiendo que esto es porque aquí es así. Igualmente hay sus excepciones, ¿no? No todas las empresas claro. aquí van a funcionar de la misma manera. Estoy hablando desde mi perspectiva, desde mi realidad y con lo que yo vivo, pero soy consciente y reconozco, valido a todas las otras mamás que pues no están en mi misma situación, ¿no? Y que bueno, volviendo a todo este tema, que es por eso que estamos creando estos espacios para decir, te veo Correcto. y sé que es difícil. Esta, o sea, esta carga mental te va drenando y no te das cuenta. Y de pronto, no sé, cuando no eres mamá o cuando tienes uno o te está yendo bien en la maternidad y tú llegas a ver una mamá que estás notando que descuida la parte de mujer, ¿no? O sea, que no la ves feliz, que no va. Es muy fácil decir como, ay, no, es que qué horror, es que no se pone ella primero. Es que lo que me pasó es que mi cerebro se llenó. O sea, llegó un punto en que pensaba en tantas cosas que fue como, necesito dejar de pensar en algunas. ¿Y en cuáles dejé de pensar? En las mías. O sea, entonces, claro que es muy fácil relacionarte con una mujer que dice, o sea, tengo suficiente con pensar en todo lo que tengo que pensar de los hijos para mantenerlos, de la casa, del esposo. O sea, yo sé que sobrevivo y coexisto y lo demás, o sea, necesito que deje de haber tanto ruido en mi cabeza, ¿no? Y por eso acaba siendo lo primero que dejamos a un lado, porque es lo más fácil de apagar en tu cerebro y decir, esto ahorita puede esperar, lo demás no puede esperar y tiene que ser atendido. Entonces vamos a dejarlo un momento por ahí, ¿no? Y entonces es cuando entiendes a todas estas mamás que tú veías y que todo el mundo decía, ay, no, es que se dejó, ay, no, es que como no piensa en ella, ay, es que vela, ¿sabes? Y es cuando entiendes y dices, claro, pues es que es demasiado en qué pensar y llega un punto en que, pues, apagas las ventanitas de tus cosas. O Claro, es sea, lo más fácil. Yo creo que es la reacción más en automático que hacemos porque sabemos que en este momento hay otras prioridades.
Y no es que nosotras no seamos prioridad, pero lo acabas de decir exactamente. Nos ponemos en pausa. Ponerte en pausa no significa que ya no vas a regresar a ponerte atención a ti misma, pero también lo que la gente Correcto. no entiende es que es un proceso de adaptación que requiere ciertos ajustes y por unos momentos te tienes que poner tú en Totalmente. pausa para que tu familia funcione, para que tus hijos crezcan y poco a poco encontrar estas ventanas de tiempo libre para ti, pero sí, tienes toda la razón, o sea, hay que empezar a priorizar qué tiene importancia en nuestra cabeza para no abrumarnos. ¿Qué otros métodos a ti te han funcionado que dices, sabes qué, yo hago esto a la semana o cada vez que siento que ya no puedo ni ver a mis hijos? Porque llega ese momento en que dices, sabes qué, ya no me hables, ya no digas mamá. Sí, mira, son varias, ¿no? Regresando un poquito a la de cerrar las ventanitas, nada más quiero como hacer un punto bien importante en esa, ¿no? Igual y si cierras la ventanita justo de tus prioridades, pero que seas bien consciente de sí regresar a ellas, porque es bien fácil no hacerlo, Ujú, es ujú. bien fácil olvidarte y te pierdes en el camino, ¿sabes? Y es complicado reencontrarte. Entonces, si hay alguna mamá que sea nueva mamá, nueva de dos, nueva de uno, de lo que sea, es si decides apagarla, como dice Ilse, es un proceso de adaptación y está perfecto. Es lo que necesitas en este momento para paz mental, ¿no? Pero que no se te olvide. O sea, neta, deja ahí una banderita roja recordándote que ahí vas a regresar y búscala en cosas chiquititas, ¿no? Si la encuentras en prender una vela y darte un baño de 10 minutos en lugar de 5, hazlo. ¿Qué otras cosas hago? He aprendido a dejar, a soltar un poco. A mí me cuesta muchísimo. Yo sé que a las mamás en general nos cuesta. Yo por mi forma de ser desde antes de ser mamá, me cuesta mucho soltar. Soltar el control, soltar las cosas y soltar a que hagan las cosas de una forma que yo no quiero, ¿no? Por ejemplo, con Alonso fui muy protectora y entonces yo hubo un momento que me di cuenta, como a los 2 años de mi hija, o sea, ya había pasado tiempo, que no estaba dejando a mi esposo paternar, porque en mi perspectiva no cuidaba sus emociones y entonces le hablaba un poquito más fuerte y entonces es que no, y entonces me fui a un viaje con amigas y una de ellas me dijo, es que también es padre que sepan que cuando está papá pues tal vez se come 2 veces al día y no 3, y sí, nos hablan más fuerte, pero también jugamos luchitas y nos aventamos, y también con él, ay, todo fluye y no hay tanta regla, y es bueno para los niños que tengan eso, ¿no? He aprendido a soltar y te puedo decir que ahorita con el tercero es con el que más estoy aprendiendo a hacerlo, porque digo, ya sé que no pasa nada, ¿sabes? Sé que el hecho de que un día le hablen un poquito más fuerte no le va a afectar emocionalmente el resto de la vida y no lo va a marcar y va a ser un adulto así, o sea, no pasa Sí, nada. Y el hecho de que lo deje llorando, por ejemplo, ayer me sentí fatal porque se quedó dormido, me bajé a hacer de desayunar, vi justo la cámara antes de hacerme desayunar y cuando me estaba haciendo desayunar me tardé un poquito más y en eso ya estaba berreando, ¿no? Me sentí fatal y luego dije, porque en mi mente, en otra mamá de antes, hubiera sido como, es que ya se va a sentir abandonado y, ¿sabes? Entonces, aprender a soltar, que puede más, el 80-20 del que habla todo el mundo de la alimentación y todo esto, es igual. Puede más tu forma de ser como mamá el 80% de las veces que ese 20 cuando pierdes la paciencia y gritas, que ese 20 cuando dices necesito 5 minutos y aunque se esté cayendo la recámara y se estén tú te sales. Esos 10 minutos que yo necesito para bañarme y sentirme que empecé mi día, porque yo, para sentir que empecé mi día y que soy productiva, necesito bañarme y arreglarme en las mañanas. Todo lo demás puede esperar, porque justo tenemos ya toda esta carga mental. No es fácil ser mamá. Y está bien apagar esta ventanita de algunas prioridades tuyas, pero no puedes apagarla por completo, porque si tú no funcionas, lo demás no va a funcionar. Y es bien fácil decirlo y no tanto hacerlo, la verdad. Pero acordarte del ejemplo del avión, el típico de te pones tú la mascarilla primero y después se la pones al niño o a la persona que necesito al lado, es cierto. Porque si tú no estás respirando bien, estás priorizando porque tu hijo va a necesitar antes y entonces, ¿qué tal si él se desmaya? Si tú no te la pusiste y te desmayas, ya te mueres tú y se muere tu hijo porque no lo pudiste ayudar, ¿no? Es sí, lo mismo, sí, no, ahorita que es estás lo diciendo mismo, ¿no? este ejemplo de la mascarilla, yo creo que todas las mamás lo pueden ver. Yo me doy cuenta, voy al súper sola y regreso una mamá más tranquila. O sea, es una prueba que estamos, una prueba viviente, esto que está diciendo Elisa. Cuando tú estás bien,
literal. maternas de mejor manera, porque estás más relajada, porque le estás dando una mejor versión a tu hijo de ti misma. Es muy fácil decirlo y que no muchas tienen como esta red de apoyo. Es difícil encontrarlo a veces. Si tienen esta participación de su esposo y lo que decía Elisa, dejarlos paternar, es también va a ser un respiro para ustedes. Darte este tiempo a ti sola beneficia a todos. Para cerrar, y esta es una pregunta que les hacemos a las mamás que nos acompañan, si tú pudieras dejar un post-it en el refri de una mamá que está pasando por esta situación en este momento que no sabe ni a dónde voltear, ¿qué diría ese post-it? Sería una frase un poquito larga, pero sería, Tú, empezaría con échala. no estás sola. Empezaría con no estás sola. No estás sola, estás haciendo, y de hecho tengo esto en mi Instagram y es como mi lema, es todas hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Entonces, un recordatorio de en tu situación, en tu posición, en tu mundo, estás haciendo lo mejor con las herramientas que tienes. Y de verdad, o sea, recuérdate que lo estás haciendo muy bien y no tengas miedo de pedir ayuda. O sea, y no ayuda física, sino si a ti lo que te sirve es platicarlo con tu amiga, ve y despepita y sácalo, ¿no? Para que salga un poquito de tu cabeza. Si tienes la posibilidad de tomar terapia, hazlo, porque justamente esta carga emocional que de plano no se puede compartir, te puede ayudar a ti a drenarla a través de terapia. Sí. Entonces, mi post-it sería eso, ¿no? No estás sola y de verdad lo estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes y lo estás haciendo increíble. Pueden encontrar a Elisa en Instagram. Aquí van a ver su nombre de usuario. Ya la escucharon platicar. Comparte este tipo Ujú. de contenido donde pues hace que no te sientas sola, que entiendas que hay otras mamás que pasan por lo mismo y es tan importante encontrar a alguien como un espejo tal vez de lo que tú estás pasando. Muchas gracias Elisa por ser parte de este podcast. En verdad agradezco infinitamente por quererte unir a un podcast más de maternidad, en donde estamos expresando estos retos y estas realidades que para todas son diferentes, pero de cierta manera nos unen como mamás. Sí, no, pues nada, nada más agradecerles mucho a las dos, aunque solo te pude tener acá, Ilse, pero muchas gracias a las dos por invitarme y de verdad, pues también aplaudirles lo que están haciendo. Porque estos espacios que cada vez son más, ayudan demasiado. O sea, el poder ir escuchando a alguien que está pasando por lo mismo que tú, simplemente el saber que no estás sola y no estás loca y no lo estás haciendo mal porque le pasa a alguien más, es demasiado valioso. Entonces, pues muchas gracias por seguir haciendo esto. Y que tengan 1000 episodios más, 2000, 15000 episodios más, y me encantará poder llegar a estar en otro con ustedes si se da la oportunidad. Claro Y que pues sí. nada. Muchas gracias. Gracias a todas por escucharnos, por vernos. Ya saben, si no nos pueden ver en una sola sentada, es difícil, lo entendemos, pero escuchándonos haciendo la limpieza o en el carro, manejando, donde puedan. En verdad, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.